Amigos y hermanos, hoy día vamos a reflexionar sobre las 9 cosas que matan una buena predicación. La predicación es el medio diseñado por Dios para que la gente escuche cuál es su voluntad. Entonces es fundamental tener una buena predicación, pero muchas veces esa predicación no se da por diferentes circunstancias. Acá lo vamos a comentar. Esto está basado en una conferencia que dio el doctor Carl Truman. Así que estas son las 9 cosas que matan una buena predicación. La primera es la falta de entendimiento teológico de lo que hace un predicador. Un predicador no es un conferencista, no es un maestro. En el momento en que está predicando, él puede ser un maestro en otro espacio, en otro tiempo. Pero en el momento en que él sube al púlpito y empieza a predicar, él ya no es un maestro, él ya no es un conferencista, él es un predicador. Y el lenguaje de la predicación es distinto que el lenguaje de una clase o que el lenguaje de una conferencia. Entonces, el primer error es no entender que el predicador básicamente tiene un rol profético. El predicador es aquel que comunica la voluntad divina al pueblo de Dios. Entonces tenemos que tener eso en claro. El predicador es un profeta, no es un conferencista, no es un maestro. El segundo error que mata la buena predicación es cuando tenemos una idea equivocada del servicio a Dios y pensamos que solamente podemos servir a Dios siendo pastores. Hay muchos jóvenes que de repente en su afán de querer servir a Dios se inscriben en un seminario, asisten a un seminario y luego son pastores, pero realmente no tienen las condiciones ni tampoco la vocación para ser pastor. Esto no tiene nada que ver con el nivel espiritual de la persona, no tiene nada que ver con la piedad que pueda tener la persona o el nivel de conocimientos. Pero para tú poder ser un pastor, un predicador, tú necesitas unas cualidades mínimas de comunicación. Y si tú no tienes esas cualidades, si tú no puedes expresarte correctamente, coherentemente, entonces no vas a poder transmitir fielmente el mensaje de Dios a su pueblo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay personas que no están calificadas, pero quieren ser pastores, porque ellos piensan que siendo pastor o siendo misionero es la única manera en que pueden servir a Dios, y no es así. Entonces, la segunda causa que mata la buena predicación es por la falta de discernimiento en el llamado. Personas que no están llamadas a ser pastores, pero que están ejerciendo esa labor. Tercer factor es el fracaso en proveer un entrenamiento adecuado para la predicación. La mayoría de aquellos que son predicadores en iglesias, digamos, históricas, formales, que requieren un grado teológico para ser pastor, han predicado en el seminario. Pero ¿cuántas veces han predicado? Quizás 3, 4 o 5 veces a lo mucho. Necesitan más experiencia. Para que tú puedas dominar una actividad, cualquier actividad que ésta sea, necesitas miles de horas de entrenamiento antes que puedas dominarla. Entonces, un joven que recién egresa del seminario, que solamente ha predicado 3 o 4 veces en toda su vida y que ha predicado principalmente en el contexto del seminario a sus compañeros, a los profesores, no va a poder captar la idea de cómo predicar a una congregación mixta donde hay diferentes audiencias, diferentes necesidades. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, aquel que se está preparando para ser pastor tiene que empezar a predicar. Tiene que buscar dónde predicar. No necesariamente en una iglesia, puede predicar
en un asilo de ancianos, en un orfanato. Hay diferentes espacios donde probablemente será bien recibido, porque se necesita en esos espacios escuchar la palabra de Dios. Entonces, el que se está entrenando para ser predicador tiene que buscar dónde practicar. La cuarta razón por la que se mata la buena predicación es porque hay una falta de fe en que en la predicación principalmente es Dios quien está proveyendo las respuestas a las necesidades de las personas. Y esto va emparejado con la idea de la consejería personal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una necesidad, si yo tengo un problema, entonces yo voy a escuchar el sermón, ya no con la idea de que Dios me puede hablar a través del sermón. ¿Por qué? Porque yo pienso de que como es un sermón para todos, en general, entonces no va a, digamos, solucionar, no va a identificar mi necesidad específica. Entonces lo que yo busco es una sesión de consejería individualizada, personalizada con el pastor o con la persona a cargo. Y eso está mal, porque es el sermón principalmente la manera como Dios habla a la gente, no a través de una sesión de consejería. La quinta razón por la que se mata la buena predicación es porque no se encuentra la voz en el predicador, su voz. El predicador busca imitar el estilo y a veces incluso el tono de voz de un predicador famoso. Truman dice en su conferencia que cuando él estaba yendo a diversas iglesias en Inglaterra en los 80s, muchos pastores querían imitar el estilo de Martyn Lloyd-Jones. Y era notorio esto. Y aquí nosotros podemos ver también, ¿no? Cuántos imitan a predicadores conocidos. Bueno, quizás en el ámbito reformado eso no se da tanto, pero en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito pentecostal carismático, vemos que incluso a veces hay gente, hay predicadores que hablan con un acento medio caribeño. ¿Por qué? Porque quieren imitar a los predicadores famosos, que ellos hablan así porque esa es su forma de hablar, ese es su acento natural. Pero obviamente si ves a un predicador peruano o chileno hablando como caribeño, es evidente que está imitando a otra persona. Esa no es su voz. Entonces, cada predicador tiene que encontrar su propia voz, su propio estilo, sus propias maneras. Y eso no lo va a encontrar en las primeras prédicas. Esto es algo que se va a ir perfeccionando a lo largo del tiempo. Pero no imitar a los predicadores famosos, porque si no va a perder espontaneidad, va a perder naturalidad. Y algunas personas se van a dar cuenta que estás imitando. La sexta razón por la que se mata una buena predicación es cuando tú no dejas nada fuera. Cuando tú das demasiada información en el sermón. El profesor Ryan McGraw, en el seminario donde estoy estudiando, dice: el pastor tiene que estudiar, pero de ese 100% que está estudiando, que le puede demorar 10 horas o más, de ese 100% solamente va a utilizar el 10% aproximadamente en el sermón. Del 100% que ha leído, del 100% que ha investigado y que ha reflexionado, solamente va a usar el 10%. El asunto es que no sabe, antes de iniciar el proceso de estudio, cuál es ese 10% que va a tener que usar. Pero si tú, en lugar de querer usar el 10%, quieres usar casi todo, la consecuencia es que va a ser un sermón muy largo y que la gente pues no va a tener claridad de lo que estás diciendo. Porque recuerda, y esto va relacionado con lo siguiente que voy a decir, la mayoría de la gente
en la congregación no es gente entrenada teológicamente. Entonces no sirve de nada llenarles la cabeza de información que no es en ese momento relevante para ellos. No es una clase. Si fuera una clase es otro tema, es otro estilo y es otra forma de abordarlo, pero es un sermón. La séptima causa para matar una buena predicación es cuando usas demasiado lenguaje técnico, especialmente cuando citas los idiomas originales y dices, este vocablo está en griego, en el modo tal, en la voz tal. Eso no es necesario decirlo. Puedes decir, sí, esta palabra utilizada por el apóstol Pablo, utilizada por el apóstol Pedro, en su contexto original significaba tal cosa. Decir eso es correcto. Pero el utilizar términos lingüísticos que la gran mayoría de la congregación no sabe, no te va a llevar a nada bueno. Eso simplemente es una manera en que el predicador dice, hey, miren cuánto sé, hey, miren lo que he aprendido. Pero el objetivo de la predicación no es nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. La penúltima causa para matar una buena predicación es no entender tu audiencia, no conocer a tu congregación. No puedes hablar de la misma manera a congregaciones de diferentes contextos sociales, económicos, de diferentes países. El mensaje tiene que ser el mismo, el fondo del mensaje, pero la manera como lo explicas no siempre va a ser la misma. Entonces, cuando tú estás leyendo un libro sobre predicación escrito por un autor que es un hombre que tiene una iglesia de 3,000 personas, entonces esas ideas que te da esta persona no van a ser aplicables a veces a tu contexto, que eres un pastor de 100 personas o de menos. Son dos contextos diferentes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es buscar tener tu propia voz, como hemos dicho, y también buscar modelos que sean similares a los que tú vives. No el modelo de la iglesia grande llena de pastores. Y la última causa que mata una buena predicación es el miedo a aplicar la predicación. Se dice que para que una predicación sea realmente tal, tiene que haber una buena aplicación. Y el tiempo de la aplicación no puede ser menos de la tercera parte de lo que dure el sermón. Si tú tienes un sermón que dura 40 minutos y vas a dar una explicación de 38 minutos y solo 2 minutos de aplicación, ese es un mal sermón. El sermón, repetimos, no es una clase, no es una conferencia. Es la manera como Dios comunica su verdad a su pueblo. ¿Y qué hacían los profetas? Los profetas cuestionaban, los profetas confrontaban las actitudes y las acciones del pueblo de Dios. Y eso es lo mismo que tienen que hacer los pastores ahora. Lo que pasa es que, claro, hay pastores que no se atreven a hacer eso porque sienten que si no su puesto de trabajo está en juego o simplemente porque quieren llevar la fiesta en paz y no quieren chocar con nadie. Pero esa no es la razón de ser del pastor. La razón de ser del pastor es comunicar la verdad de Dios a su pueblo. Entonces, estas son las 9 causas por las cuales se mata una buena predicación. Que el Señor te bendiga, y si tú estás en el proceso de ser un predicador, entonces analiza cuál de esas 9 causas estás padeciendo. Si tú ya eres un predicador por varios años, analízalo también. Y si tú
estás escuchando a tu predicador cada domingo, a tu pastor, y entiendes que de repente está cayendo en una de estas cosas, entonces busca cómo animarlo a que pueda superar estos obstáculos. Recuerda que cuando vamos el domingo a escuchar la palabra de Dios, es Cristo mismo quien está exponiendo a través del pastor. Y si el pastor no lo hace bien, por alguna de estas causas que hemos enunciado o por otras, entonces el descrédito, la deshonra, no solamente es para el pastor, sino también para Cristo. Entonces, pastores, tenemos una gran responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de la mejor manera posible. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima emisión.